Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y por supuesto delicado dentro de la Iglesia Católica, las divisiones internas en el rito latino. A lo largo de los años hemos visto cómo el catolicismo ha experimentado profundos cambios, especialmente después del Concilio Vaticano II, y cómo estos cambios han dado origen a diversas corrientes dentro de la Iglesia. Algunas corrientes defienden la tradición, mientras que otras buscan adaptarse a los tiempos modernos. Este video será un análisis profundo de esas divisiones y lo que realmente está en juego para la unidad de la fe. Muchas personas dentro como fuera de la iglesia tienden a ver esas divisiones como algo inevitable. Es común escuchar que las diferentes corrientes en el rito latino, ya sean los tradicionalistas, los que defienden la misa tridentina o los católicos que siguen el rito Novus Ordo, son simplemente parte de la diversidad dentro de la fe. Después de todo, la iglesia ha estado cambiando con los tiempos durante los siglos, ¿verdad? Quizás algunos piensan que la unidad no se ve tan afectada por las diferencias de forma litúrgica y de enfoque teológico. Sin embargo, cada día vemos más y más, como por ejemplo en sur de Carolina, hay quienes sostienen que estas diferencias no solo están dividiendo a la Iglesia, sino que en algunos casos representan una ruptura con la fe, tal como fue entendida por nuestros antepasados católicos. En particular, los tradicionalistas argumentan que lo que estamos viendo hoy no es solo un cambio en la forma de celebrar la misa, sino una distorsión fundamental de lo que siempre ha sido la enseñanza y la liturgia de la Iglesia. Esta es una perspectiva que a menudo no se discute abiertamente, pero que es fundamental para entender el estado actual de la Iglesia. Para entender esta postura debemos considerar algunos de los acontecimientos históricos más relevantes, como el Concilio Vaticano II, cuyas reformas afectaron la liturgia, la doctrina y la relación de la Iglesia con el mundo moderno. Por ejemplo, la creación del rito Novus Ordo en 1969 fue un cambio radical que permitió la participación activa de laicos en el servicio religioso, pero que también eliminó muchos de los elementos tradicionales de la misa que se habían mantenido durante siglos. ¿Este cambio fue realmente una renovación? O como dicen los críticos, ¿fue un apartamiento de las tradiciones esenciales de la fe católica? En este video vamos a explorar estas corrientes dentro del rito latino en detalle. Examinaremos las diferencias litúrgicas, teológicas, las razones históricas detrás de ellas y por supuesto los impactos que esas divisiones pueden tener en la unidad de la fe. Al final, espero que podamos arrojar algo de luz sobre cómo llegamos a este punto y qué significa realmente para los católicos de hoy. Vamos a profundizar en la controversia, pero también en las razones detrás de cada enfoque. Así que si te interesa conocer la verdad sobre estas divisiones, quédate en este video hasta el final. La Iglesia Católica ha pasado por muchas transformaciones a lo largo de los siglos, pero hoy en día enfrentamos algo particularmente importante, las divisiones internas dentro del rito latino. Este rito es el más comúnmente usado en la Iglesia, pero las diferencias litúrgicas y teológicas han generado desacuerdos sobre cómo debemos vivir nuestra fe en el siglo XXI. Algunos se enfocan en la continuidad de las tradiciones, mientras que otros abrazan las reformas introducidas por el Concilio Vaticano II. Lo primero que debes saber es que no todos los católicos piensan igual. Por ejemplo, después del Concilio Vaticano II hubo una serie de reformas en la liturgia, la forma en que celebramos la misa y en la relación con otras religiones. Muchos católicos aceptaron esas reformas como una adaptación necesaria a los tiempos modernos, pero otros se opusieron firmemente, siendo que los cambios diluyeron la esencia de la fe católica. Por eso en la Iglesia hoy vemos una división entre aquellos que siguen la misa tradicional en latín y aquellos que prefieren la misa del Nuevo Orden o Novus Ordo, que es la forma más moderna de la liturgia. Es importante comprender esas divisiones, ya que afectan no solo cómo celebramos la misa, sino también cómo entendemos nuestra fe y nuestra relación con el Papa, los sacramentos y con toda la Iglesia en general. Si quieres entender por qué estas diferencias son tan relevantes, hoy quédate conmigo, porque esto es solo el comienzo de una discusión profunda que nos ayudará a entender el estado actual de la Iglesia.
Vamos a analizar las tres principales corrientes que existen hoy: los tradicionalistas, los católicos del Novus Ordo y el movimiento carismático. Cada una de estas corrientes tiene su propia forma de entender la liturgia, la teología y la manera en que debemos vivir la fe católica. Si alguna vez te has preguntado por qué hay tantas diferencias entre parroquias o por qué algunos católicos defienden con tanta fuerza ciertas formas de misa, este video es para ti. Los católicos tradicionalistas forman una corriente que busca preservar la liturgia, la espiritualidad y la teología previa al Concilio Vaticano II. Para ellos, el cambio introducido con el Novus Ordo, la misa moderna, fue una ruptura, no una continuación de la tradición. Su enfoque principal está en el culto a Dios con reverencia, solemnidad y fidelidad a la tradición milenaria de la Iglesia. Los tradicionalistas celebran la misa según el misal de 1962, conocido como la Misa Tridentina porque fue sellada por el Concilio de Trento. En esta forma, el sacerdote celebra ad orientem, que significa hacia el oriente o comúnmente de espaldas al pueblo, mirando hacia Dios, representando que guía al pueblo hacia Dios. Toda la misa es el latín, considera una lengua sagrada y universal de la Iglesia. Hay una fuerte énfasis en el silencio, la adoración, el sacrificio y la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Se incluyen devociones adicionales como el rezo del rosario antes de misa, el uso de la mantilla de mujeres o el velo, y la comunión de rodillas y en la boca. Muchos fieles tradicionalistas sienten que la forma moderna de la misa ha perdido reverencia y que algunos sacerdotes celebran con actitudes demasiado informales o incluso irreverentes. Y estos no son todos los grupos, pero estos son los grupos principales. La Sociedad de San Pío X, fundada por Monseñor Marcel Lefebvre, que fue en respuesta a los cambios del Segundo Vaticano, del Concilio del Vaticano II. Fue por él que existe la misa tradicional. De ahí es donde salen diversas permisos y otras fraternidades, como la segunda más grande, la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, fundada en 1988 por sacerdotes que querían continuar celebrando la misa tradicional, pero en plena comunión con el Papa. Institución de Cristo Rey Sumo Sacerdote, otro instituto en comunión con Roma que ofrece formación y litúrgica sacramental según la tradición preconciliar. Y también están algunas parroquias diocesanas, aunque están disminuyendo debido a las restricciones del documento Tradiciones Custodes de Papa Francisco. También ofrecen la misa tradicional. Esto lo vemos, por ejemplo, en sur de Carolina, aquí en Estados Unidos, donde el obispo dice: estoy implementando este documento papal, Tradiciones Custodes, y ya no va a haber más misa en latín de parte de la diócesis. Pensadores y figuras relevantes está, por ejemplo, Monseñor Lefebvre, considerado un defensor radical de la tradición. Está el cardenal Burke, aunque parte del Colegio de los Cardenales, es crítico del rumbo moderno. También está Papa Benedicto XVI, que aunque no fue un tradicionalista en sí, se le podría considerar más como un conservador. Fue un gran defensor de la misa en latín con su documento Summorum Pontificum, llamándole la forma extraordinaria de la misa. También es importante notar que el Segundo Concilio Vaticano no solo cambió la forma en que los sacerdotes ofrecen la misa, la liturgia de la misa, sino también cambió la estructura de todos los sacramentos. La Sociedad de San Pío X es la segunda grupo de sacerdotes más grande, la primera siendo los jesuitas. Para los tradicionalistas, la fidelidad a la forma antigua de la liturgia es una defensa de la verdad. Ellos creen que la crisis actual de la Iglesia, la pérdida de fe, la confusión doctrinal, la disminución de vocaciones, se debe en parte a haber abandonado esa herencia litúrgica. Su objetivo no es ser rebeldes, sino ser fieles a lo que siempre ha sido enseñado. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando comparan cuántos católicos que asisten al nuevo orden creen en la presencia real, que es menos de la mitad.
45% de católicos que asisten a una nueva misa piensan que la comunión, la Eucaristía, es la presencia real de Cristo vivo. Muchos de ellos piensan que es solo un símbolo o no piensan que es nada. Piensan que es nada, más bien. La siguiente es la más común entre los católicos hoy en día. Son los que asisten a misa según el rito Novus Ordo, implementado después del Concilio Vaticano II. Esta misa fue reformada con la intención de hacerla más comprensible, participativa y adaptada a los fieles contemporáneos. En la misa del Novus Ordo se celebra en el lenguaje vernácula, el idioma local, permitiendo una comprensión directa de lo que se dice. El sacerdote mira hacia el pueblo y los laicos tienen roles más visibles que pueden ser lectores, ministros de comunión, coristas y demás. La homilía suelen ser más pastorales y cercanas a la vida diaria de los fieles. Casi no se oyen temas sobre el infierno, arrepentimiento y cosas así. Hay mayor variedad de música, de coros tradicionalistas hasta guitarras con coros juveniles. Este modelo de la Iglesia enfatiza la apertura del diálogo con el mundo moderno, las necesidades de adaptarse a las nuevas realidades culturales y el valor de la dignidad humana, los derechos sociales y el ecumenismo. Algunos temas claves que promueven son, por ejemplo, el ecumenismo, que busca unidad con otras denominaciones cristianas. También está el diálogo interreligioso, conservar y colaborar con otras religiones como el Islam o el judaísmo. También son grandes en la justicia social, ayudar a los pobres, migrantes y promoción de los derechos humanitarios, protección del medio ambiente, inspirado por la encíclica Laudato Si de Papa Francisco. Y algunos de los líderes claves son, por ejemplo, el Papa Francisco, que representa esta corriente a su máxima expresión. Hizo muchos movimientos en Roma para hacer esto muy aparente. También está el cardenal Casper, defensor del diálogo pastoral y doctrinal. Está el teólogo Hans Kung, un alemán, aunque controversial por su postura crítica de algunos dogmas. Está Gustavo Gutiérrez, fundador de la teología de la liberación que conecta el Evangelio con la lucha contra la pobreza. Es importante saber que el Novus Ordo puede celebrarse de forma muy reverente o muy liberal dependiendo de la diócesis y el sacerdote. En zonas más pequeñas, como por ejemplo los pueblos, las misas pueden ser más conservadoras y en zonas urbanas más abiertas o incluso experimentales, como lo vemos en Alemania. Esta corriente cree que el Concilio Vaticano II fue una obra del Espíritu Santo y que la Iglesia no puede encerrarse en el pasado. Su misión es ser luz en el mundo sin miedo a involucrarse en los debates sociales, políticos, culturales de hoy. Para ello, el Evangelio debe ser encarnado en la realidad moderna. Uno de los grandes impulsos de la creación del nuevo orden fue para hacerla más fácil para participar para los laicos, al igual para que sea algo invitante para los protestantes. De hecho, cuando estaban creando el rito del nuevo orden, invitaron a 11 protestantes para que sean participantes en eso y dijeran sus opiniones, para que en el momento que algún protestante entre a estas misas católicas puedan reconocer algunos aspectos y se sientan más cómodos. Todo esto se hizo con la promesa de una nueva primavera dentro de la iglesia. Se esperaba que con esta misa, con la misa del nuevo orden, llegara mucha más gente a conversión al catolicismo. Y lo que hemos visto, y esta podría ser opinión personal, pero hemos visto que muchos más católicos se han ido fuera de la iglesia católica. Mientras que, por ejemplo, en el tradicionalismo han crecido. El movimiento carismático nació a finales de los años 60 dentro de la Iglesia Católica, influenciado en parte por los movimientos pentecostales protestantes. Su meta es renovar la vida cristiana mediante una experiencia viva del Espíritu Santo, sus dones y su poder transformador.
Los católicos carismáticos dan gran importancia a la alabanza espontánea y emocional, con cantos vibrantes y momentos de oración intensas. El uso de las carismas del Espíritu Santo, como el don de lenguas, más comúnmente, profecía, discernimiento, sanación y demás. Muchos de esos dones visibles. Las mismas liturgias pueden incluir momentos de sanación física y espiritual, como las misas de sanación. Los grupos de oración carismáticos suelen reunirse fuera de la misa para tener tiempos de adoración, testimonios, formación bíblica y evangelización. El ambiente suele ser muy activo y fervoroso, ideal para personas que buscan una experiencia espiritual intensa y comunitaria al lado con las emociones. Muchos jóvenes y adultos alejados encuentran en esos grupos un punto de conversión y regreso a la fe. Está grupos más grandes es la Renovación Carismática Católica, presente en casi todos los países. Tienen encuentros nacionales, congresos y presencias en las parroquias. Comunidades como Shalom, Siervo de Cristo Vivo, Emanuel y entre otras. Algunos líderes claves es el padre Reinero Catalamesa, predicador oficial del Vaticano por muchos años, gran defensor del carismatismo. También Papa Francisco ha mostrado una actitud muy positiva hacia la renovación carismática, diciendo que es una gracia para la Iglesia. Los carismáticos creen que la Iglesia necesita ser revivida desde dentro por el Espíritu Santo. No se enfocan tanto en los debates teológicos, sino de vivir la fe con fuego, alegría y conversión constante. Para ellos los esenciales es el Evangelio que toque el corazón y transforme vidas. Corrientes dentro de la Iglesia no solo tienen diferencias litúrgicas o en cómo celebramos la misa, sino también teológicas, en cómo entendemos la doctrina y la relación con el mundo. La pregunta clave aquí es, ¿por qué esas diferencias son tan importantes? ¿Por qué en muchos casos esas divisiones no se limitan solo a la forma de la misa, sino que afectan la pureza doctrinal de la Iglesia? Por ejemplo, los tradicionalistas creen por lo general que el Novus Ordo de la misa contiene elementos que reducen la reverencia hacia el sacrificio de la Eucaristía, como la participación excesiva de los laicos o la simplificación de ciertos rituales que según ellos reflejan una ruptura con la tradición. Mientras tanto, los católicos del Novus Ordo defienden que esas reformas son una respuesta adecuada a los desafíos modernos y que la Iglesia debe ser más inclusiva y accesible. El movimiento carismático agrega una capa adicional a la atención, pues muchos de sus seguidores priorizan la experiencia personal del Espíritu Santo, lo que a veces entra en conflicto con la teología más estructurada y formal de las otras corrientes. Además, este enfoque pone en cuestión cómo la Iglesia entiende la autoridad de los sacramentos y la relación con el Espíritu Santo. Estas tensiones no solo son sobre preferencias litúrgicas o formas de oración, son cuestiones profundas que sobre qué significa ser católico en este siglo. Al comprender estas tensiones entenderemos por qué las divisiones dentro de la Iglesia no son algo que se puedan tomar a la ligera. Esas diferencias afectan la unidad de la fe y lo más importante, afectan cómo nos vemos como una comunidad global de creyentes. Estos son desafíos que el Papa Leo XIV va a tener que enfrentar tarde o temprano, si no él, será el siguiente Papa. Es natural que dentro de una institución tan grande como la Iglesia Católica existan diferencias de opinión sobre cómo debemos vivir nuestra fe. Sin embargo, el desafío está en encontrar formas de unificarnos como una sola Iglesia y a pesar de esas divisiones. Es esencial que como católicos no perdamos de vista lo que realmente nos une, la fe en Cristo, la Eucaristía como el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y el Papa como el guía de la Iglesia, sin importar la forma de la misa que prefieras o las diferencias en tu enfoque teológico, todos estamos llamados a vivir como un solo cuerpo en Cristo. Entender estas divisiones no es solo una cuestión de curiosidad, es una oportunidad para ver más allá de los debates superficiales y comprender la importancia de mantener la unidad de la Iglesia. Al final de todo, todos buscamos una misma verdad, y si realmente deseamos ser testigos fieles de esa verdad, debemos estar dispuestos a escuchar, aprender y trabajar juntos para vivir nuestra fe con amor y respeto mutuo.
Espero que me hayan encontrado respetuoso a las diferentes corrientes y objetivo. Así que ya vimos que aunque todos somos partes de la misma Iglesia Católica, dentro del rito latino existen diferentes formas de vivir y expresar la fe. Cada una de estas corrientes, tradicionalista, Nueves Oro y carismática, tienen sus fortalezas, sus preocupaciones y su manera particular de buscar a Dios. Si este video te ha ayudado a entender mejor lo que está pasando dentro de la iglesia de hoy, dale like, compártelo con alguien que tenga estas dudas o quizás que quiera aprender más. Y suscríbete para el canal para seguir profundizando en estos temas con una mirada fiel, católica y formativa. Déjenme saber en los comentarios a cuál perteneces y sobre cuál les gustaría aprender más. Activa la campana para no perderte de los próximos videos donde hablaremos, por ejemplo, sobre el sedevacantismo y otras posturas polémicas, siempre desde el amor a la verdad y a la iglesia. Gracias por ver este video hasta el final, que Dios te bendiga y que la Virgen María te acompañe siempre.